Hace más de 10 millones de años, un cataclismo geológico sacudió la cordillera de los Andes, desviando el destino de los ríos de Sudamérica. El agua, antes cautiva en un viaje hacia el Pacífico, encontró una nueva ruta, liberándose hacia el este para alimentar un sistema fluvial que crecería sin límites. Así nació el Amazonas. Hoy, no es solo el bosque tropical más extenso del planeta, es un corazón verde que late a través de 9 naciones. Concentra más del 10% de todas las especies conocidas y guarda, en sus 6 millones de kilómetros cuadrados, más agua dulce que cualquier otro ecosistema de la Tierra. Una diversidad de vida tan vasta que aún permanece en gran parte sin registrar. Te invitamos a observar, a sumergirte y a sentir qué late en cada sonido, qué fluye con cada río y qué historias oculta cada hoja de su vegetación inagotable. En lo más espeso de la selva amazónica se mueve un cazador silencioso. El jaguar. Con su andar sigiloso y mirada penetrante, observa su entorno con una atención que hiela el aire. Es el tercer felino más grande del planeta y el mayor de América, pero más que su tamaño, lo que lo distingue es su fuerza. Su mordida, la más poderosa entre los felinos, puede atravesar el cráneo de un caimán o romper el caparazón de una tortuga. A diferencia de la mayoría de los grandes gatos, el jaguar no evita el agua, la domina. Nada con fuerza, persigue a sus presas cruzando ríos y pantanos y ataca con una velocidad que parece contradecir su peso. Pero también hay momentos de calma. Descansa a la sombra, se trepa a los árboles para vigilar desde lo alto. O comparte caricias con su pareja, como un recordatorio de que incluso el más temido depredador tiene instintos de ternura. Cada jaguar lleva en su piel un patrón único de rosetas, irrepetible como una huella dactilar. En muchas culturas indígenas no es solo un animal, es un espíritu, un símbolo de poder y equilibrio. Pero incluso para él hay rincones del Amazonas donde debe ceder el protagonismo. En la selva, el silencio nunca es vacío. Cuando el jaguar desaparece entre la vegetación, otro depredador toma el protagonismo. No necesita garras ni colmillos afilados. Su fuerza radica en el sigilo absoluto. Bajo el agua o entre raíces enmarañadas, la serpiente amazónica es paciente, silenciosa y letal.
La anaconda amazónica domina las aguas lentas y cenagosas de la región. Es la serpiente más pesada del mundo. Puede superar los 6 metros de largo y alcanzar los 150 kilos. Sus presas favoritas son capibaras, aves acuáticas o pequeños caimanes también. No tiene veneno. Su estrategia es envolver a su víctima con su cuerpo de músculos tensos y apretar hasta que el aliento desaparece. En tierra es torpe, pero en el agua se mueve como una sombra. Hay historias que hablan de anacondas gigantes, tan gruesas como troncos, capaces de volcar canoas. Son relatos sin pruebas, pero como muchas cosas en el Amazonas, lo desconocido también forma parte de su naturaleza. Otro grupo de serpientes que habita estas tierras son las boas, verdaderas maestras en el arte del camuflaje y la emboscada. Silenciosas y pacientes, se deslizan entre ramas y follajes con una precisión admirable, utilizando sus poderosos músculos para trepar árboles con sorprendente facilidad. La boa constrictora es especialmente hábil en las alturas, donde busca presas como aves y pequeños mamíferos que ignoran el peligro oculto bajo su perfecta quietud. Desde estas posiciones elevadas, pueden permanecer inmóviles durante horas, aguardando con paciencia infinita el momento exacto para atacar. Su piel, con patrones naturales de tonos marrones y verdes, se confunde fácilmente con el entorno selvático, convirtiéndolas en cazadoras casi invisibles. En el Amazonas se han registrado más de 150 especies de serpientes, desde víboras venenosas hasta culebras arborícolas de colores intensos, pero pocas logran el dominio silencioso que tienen la boa y la anaconda. Cada rama puede ocultar una sorpresa, y cada movimiento en el follaje puede revelar la presencia de una serpiente, aguardando pacientemente su siguiente presa. Pero en estas aguas, a veces la vida también se revela con inocencia. En las orillas más tranquilas y protegidas del Amazonas, los caimanes inician su viaje de supervivencia desde que apenas miden unos centímetros. Pequeños y vulnerables, estos bebés de ojos brillantes deben aprender rápidamente los códigos del río. Sus madres, guardianas celosas, permanecen cerca, vigilantes ante cualquier amenaza que pueda acechar a su descendencia. Durante los primeros meses de vida, su principal reto no es cazar, sino evitar convertirse en la presa de aves, peces grandes y hasta otras especies más adultas.
A medida que crecen, los juegos inocentes se vuelven ensayos de la vida salvaje. Cada chapoteo, cada carrera torpe hacia el agua es en realidad un entrenamiento crucial. Es así como aprenden a detectar movimientos, a distinguir entre el peligro y la oportunidad, y cómo aprovechar el entorno para sobrevivir. Pero la infancia dura poco en el Amazonas. Muy pronto, estos pequeños cazadores abandonan la seguridad y se adentran en aguas más profundas, transformándose en auténticas máquinas de caza. Ya adultos, los caimanes se convierten en depredadores implacables, algunos capaces de superar los 5 metros de largo. Su cuerpo oscuro se funde con la turbidez de las aguas, transformándolos en auténticas sombras que flotan silenciosas. Aunque aparentemente inmóviles durante horas, sus sentidos permanecen alerta. El más mínimo movimiento en el agua activa su instinto cazador. Cada caimán adulto es una prueba viviente de que la paciencia en la selva amazónica no es solo una virtud, sino una cuestión de vida o muerte. Su existencia, desde las tiernas orillas de la infancia hasta convertirse en gigantes acuáticos, revela las reglas duras pero fascinantes de este ecosistema único en el planeta. Pero aquí no todo parece tan peligroso. La vida también toma formas juguetonas en el Amazonas. En lo alto de los árboles, un destello de movimiento anuncia la presencia de los monos ardilla. Ágiles, pequeños y con una energía inagotable, estos primates recorren la selva en grandes grupos que pueden superar los 100 individuos. Curiosos y activos, exploran cada rincón del dosel, buscando frutas, insectos y semillas, comunicándose constantemente mediante chillidos agudos y movimientos rápidos que los mantienen en constante alerta. Su dinamismo es esencial para su supervivencia, ya que así evitan a los depredadores que acechan desde las sombras del bosque. No lejos de allí, la inteligencia y la destreza toman protagonismo en manos del mono capuchino. Reconocidos por su ingenio, estos monos son capaces de utilizar herramientas naturales para acceder a su alimento favorito, las nueces y frutos duros del bosque. Con una piedra en mano golpean con precisión y paciencia hasta obtener su recompensa.
Los capuchinos viven en grupos sociales estructurados donde la cooperación es clave para prosperar en un entorno tan competitivo como la selva amazónica. Cada uno conoce bien su rol y colabora para mantener la seguridad y la alimentación del grupo. Pero entre todos los sonidos de la selva, pocos son tan impresionantes como el rugido profundo del mono aullador. Considerado el animal terrestre más ruidoso de la selva, su potente aullido puede escucharse claramente a más de 4 kilómetros de distancia, marcando territorios y advirtiendo a rivales sobre su presencia. Con pelaje oscuro y presencia imponente, estos monos suelen descansar plácidamente en las ramas altas de los árboles durante gran parte del día. Conservando su energía para defender su territorio con sus potentes voces al amanecer y al atardecer. Estos tres monos, tan diferentes en comportamiento y estilo de vida, revelan la increíble adaptabilidad y diversidad del Amazonas, demostrando cómo cada especie ocupa su lugar único en este complejo tapiz natural. El Amazonas es un territorio de extremos. En su interior fluye el río más caudaloso del planeta, capaz de descargar más agua al océano que los siguientes 7 ríos más grandes juntos. Con más de 1000 afluentes importantes, algunos tan amplios que desde sus orillas es imposible ver el lado opuesto, la cuenca del Amazonas no tiene comparación. Su caudal es tan intenso que el agua dulce penetra casi 160 kilómetros mar adentro, diluyendo las aguas saladas del Atlántico. Debajo del espeso follaje, esta selva esconde particularidades extraordinarias. Su suelo es relativamente pobre en nutrientes, ya que casi toda la materia orgánica es inmediatamente absorbida por la vegetación o arrastrada por las lluvias. Sin embargo, paradójicamente, la Amazonía es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Este contraste es posible gracias a un delicado equilibrio ecológico que recicla de manera casi inmediata cada hoja que cae y cada organismo que muere. Otra peculiaridad asombrosa es su atmósfera. Cada día, los árboles amazónicos liberan miles de millones de toneladas de vapor de agua, generando nubes que alimentan lluvias incluso a cientos de kilómetros de distancia, regulando el clima de todo un continente.
Este bosque es, literalmente, un creador de su propio clima. No sorprende que gran parte del Amazonas continúe siendo territorio desconocido, con regiones tan remotas e inaccesibles que permanecen sin cartografiar. Cada año, científicos y aventureros descubren nuevas especies, insectos brillantes que parecen gemas vivientes, reptiles nunca antes vistos y plantas cuyas propiedades medicinales aún se investigan. Pero mientras nosotros luchamos por penetrar sus misterios, innumerables especies llevan habitando esta selva desde hace millones de años. Han aprendido a sobrevivir, adaptarse y prosperar en estas condiciones extremas. Y son precisamente estas criaturas las que mejor conocen los secretos del Amazonas, esperando ser revelados. En un territorio tan diverso como el Amazonas, cada criatura ha aprendido a vivir a su frecuencia. Algunas, como el perezoso de 3 dedos, han llevado esa lección al extremo. Su forma de habitar el mundo es lenta, silenciosa y sin apuro. Lleva una vida suspendida. Su cuerpo está adaptado a las alturas, extremidades largas, garras curvas y un pelaje que alberga algas y hongos, dándole un tono verdoso que lo camufla entre las copas. Allí arriba duerme unas 15 horas al día, se alimenta de hojas como las del árbol cecropia y apenas se mueve. Su metabolismo es tan lento que puede tardar una semana en digerir una comida. Solo baja al suelo una vez cada 7 días para defecar, exponiéndose a sus principales depredadores, jaguares, ocelotes y águilas arpías. Su corazón late unas 30 veces por minuto y su temperatura corporal varía con el ambiente. Su lentitud no es debilidad, sino una estrategia eficaz para pasar desapercibido. Para pueblos indígenas como los ticuna, el perezoso es símbolo de introspección y equilibrio, el sabio callado de la selva. Pero hay otras criaturas que dominan con energía opuesta. El guacamayo, con su plumaje brillante y su llamado penetrante, marca presencia desde las copas como si patrullara el aire. Su vuelo no pasa desapercibido. Lo anuncian sus gritos agudos, directos y repetidos, y un despliegue de colores intensos que parecen desafiar el verde dominante del bosque. Con cuerpos robustos,
Picos fuertes y plumajes brillantes, estas aves recorren las alturas con precisión. El guacamayo rojo, el azul amarillo y otras especies cercanas habitan las riberas, las zonas de selva alta y los claros donde los árboles más antiguos ofrecen cavidades amplias para anidar. Son monógamos y el vínculo de pareja se mantiene durante años. Comparten alimento, se acicalan mutuamente y se comunican en un lenguaje sonoro que los une. Su dieta incluye frutos, semillas duras y en ocasiones barro mineral que les permite neutralizar toxinas naturales presentes en algunas plantas. Desde lo alto, sin proponérselo, dispersan semillas que contribuyen a regenerar el bosque. Su papel ecológico es tan concreto como necesario. El bosque tropical es un mosaico de microhábitats, donde la vida anfibia despliega estrategias adaptativas precisas. Cada estrato vertical presenta condiciones únicas de humedad, temperatura y luz, que moldean las formas y comportamientos de las especies que lo habitan. En este contexto, las ranas y sapos ocupan nichos especializados, integrándose en la dinámica compleja del ecosistema a través de relaciones tróficas y señales químicas y acústicas. En los estratos superiores, la rana lechera mantiene una vida casi inmóvil durante el día. Su epidermis, levemente cerosa, actúa como barrera contra la pérdida de agua. Al caer la noche, emite señales acústicas moduladas que incrementan su intensidad ante variaciones en la presión atmosférica. En niveles intermedios, la rana arborícola ocupa un rango de microhábitats delimitado por la disponibilidad de refugios húmedos. Su capacidad de adherencia se sustenta en estructuras especializadas que le permiten desplazarse verticalmente sin pérdida de tracción, incluso en condiciones de condensación extrema. En fragmentos de bosque con suelo compacto y cobertura baja, la rana dardo mantiene patrones territoriales estrictos. Su coloración no responde al camuflaje, sino al mecanismo de advertencia. Su tegumento libera compuestos alcaloides derivados de su dieta entomológica, disuasorios ante posibles predadores. La toxicidad varía según la población y su entorno trófico. Cerca del nivel del suelo, el sapo de caña transita lentamente durante las primeras horas de oscuridad. Exhibe una tolerancia elevada a espacios alterados, y su aparato secretor genera bufotoxinas en respuesta al estrés mecánico. Su presencia está correlacionada con ambientes antropizados y su éxito reproductivo es alto bajo condiciones variables.
Estas 4 especies representan distintas adaptaciones a un ecosistema cuya complejidad se mide en milímetros de agua retenida y grados de sombra. Su supervivencia no depende solo del camuflaje o de la toxicidad, sino de una lectura precisa del entorno y de su respuesta fisiológica a parámetros fluctuantes. Si miramos más a detalle sobre el suelo cubierto de hojarasca y madera en descomposición, se concentra una diversidad compleja de insectos, actores esenciales en la dinámica del ecosistema. Aunque su tamaño es reducido, su impacto es determinante para la estabilidad y renovación del bosque. Las hormigas destacan por su organización social y especialización funcional. Las cortadoras de hojas establecen grandes colonias que gestionan la producción de hongos en cámaras subterráneas, constituyendo un sistema de cultivo altamente eficiente. En contraste, las hormigas bala se reconocen por la intensidad de su picadura, uno de los mecanismos defensivos más potentes del reino animal. Las mariposas contribuyen a la diversidad visual y funcional del dosel y los claros, participando en la polinización y el equilibrio de las comunidades vegetales. Las especies de alas azules reflejan la luz solar con un brillo estructural, una adaptación que influye en su comportamiento y predación. En el sotobosque, los milpiés se desplazan con lentitud controlada, desempeñando un papel crucial en la descomposición de materia orgánica y el reciclaje de nutrientes. Escarabajos de variados tamaños y colores se distribuyen entre raíces y cortezas, participando en procesos de descomposición y dispersión de materia. Las abejas sin aguijón, presentes en las copas, llevan a cabo la polinización de numerosas especies vegetales, facilitando la reproducción y mantenimiento de la biodiversidad. Cada grupo cumple funciones específicas que mantienen el equilibrio del bosque tropical. Su actividad coordinada, aunque invisible a simple vista, sostiene procesos fundamentales para la supervivencia y evolución de este ecosistema complejo. En sectores de vegetación densa, la iguana permanece semiestática sobre ramas expuestas, donde la incidencia solar directa le permite alcanzar la temperatura necesaria para su actividad metabólica. Su cuerpo escamoso, cubierto de tonos verdes, grises o marrones según la edad y el entorno, le permite confundirse con el follaje. Cuando está quieta, es casi invisible, pero al moverse, deja ver la cresta que recorre su espalda, como una armadura vegetal que la conecta con tiempos antiguos. Se alimenta sobre todo de hojas, brotes y frutas, y su mandíbula, aunque no peligrosa, es firme. Si se siente amenazada, prefiere huir,
salta al agua sin pensarlo y nada con sorprendente agilidad, usando su larga cola como timón. La iguana es una habitante tranquila pero atenta. Sus ojos, uno a cada lado de la cabeza, escanean todo, incluso cuando parece dormida. El Amazonas contiene más de 1000 ríos diferentes, y en cada uno de ellos habitan especies sorprendentes. Una de las más conocidas y temidas es la piraña. Protagonista de incontables leyendas. Allí acechan en cardumen, rápidas y oportunistas, listas para aprovechar cualquier descuido. Contrario a su fama exagerada, la piraña no es un asesino frenético. La mayoría de las especies se alimentan de peces pequeños, frutos caídos y carroña. Pero cuando la comida escasea o la temperatura sube, su comportamiento se vuelve más agresivo. Cazan en grupo y en esos momentos el río se transforma. Hay un estallido repentino, una agitación en la superficie y en segundos todo desaparece. En diversas regiones del Amazonas habitan comunidades indígenas cuya organización social, prácticas cotidianas y conocimientos se encuentran profundamente integrados al entorno natural. Algunas de estas comunidades mantienen un contacto sostenido con el mundo exterior, mientras que otras, en situación de aislamiento voluntario, permanecen sin vínculos directos con la sociedad nacional. En ambos casos, su presencia es parte activa del equilibrio ecológico. Las formas de subsistencia incluyen la caza con cerbatanas, arcos o trampas, la pesca mediante redes, anzuelos o venenos naturales no contaminantes, y la recolección de frutos, semillas y raíces. Muchos grupos también practican una horticultura de pequeña escala, basada en sistemas de roza y quema controlada que permiten la regeneración del bosque. La convivencia con los animales no se basa en la domesticación masiva ni en la explotación intensiva, sino en una relación de respeto regulada por saberes transmitidos oralmente que delimitan qué se puede cazar, en qué momento y de qué modo. Este conocimiento ecológico tradicional ha sido clave para mantener la biodiversidad en amplias zonas del Amazonas. Los pueblos indígenas desempeñan un papel estratégico en la conservación de los territorios. Diversos estudios han demostrado que las áreas bajo su custodia presentan tasas más bajas de deforestación y degradación ambiental. Su forma de vida no se opone al desarrollo del bosque, sino que lo acompaña, garantizando su continuidad biológica y cultural. La Amazonía enfrenta una degradación acelerada que compromete su integridad ecológica y su capacidad de sostener la vida que alberga.
La deforestación es una de las principales causas de esta pérdida. Grandes extensiones de selva son taladas para dar paso a la ganadería extensiva, monocultivos industriales y redes viales ilegales. Este proceso no solo destruye el bosque, sino que fragmenta los hábitats y dificulta la movilidad de especies. A ello se suman los incendios intencionales utilizados como método de limpieza del terreno. Aunque muchas veces se originan en áreas intervenidas, el fuego se propaga a zonas primarias, alterando ciclos biológicos, modificando el microclima y dejando capas de suelo empobrecidas y vulnerables a la erosión. La minería ilegal representa otra amenaza crítica. El uso de mercurio y otras sustancias tóxicas contamina ríos, destruye ecosistemas acuáticos y afecta directamente a las poblaciones humanas que dependen de esos recursos. Además, los campamentos ilegales generan presión sobre la fauna silvestre y promueven el ingreso descontrolado a áreas protegidas. Estas actividades están provocando una pérdida masiva de biodiversidad. Varias especies han desaparecido localmente y otras se encuentran en riesgo de extinción debido a la reducción de sus hábitats, el aumento de enfermedades y la alteración de las cadenas alimenticias. La fragmentación del bosque impide que las especies migren o se reproduzcan con normalidad, lo que debilita su capacidad de adaptación. La continuidad de este proceso pone en peligro no solo a las especies que habitan el Amazonas, sino a todo el sistema climático regional y global, del que depende la estabilidad ambiental de amplias zonas del planeta. En distintos puntos estratégicos del Amazonas, ciudades como Manaos, Belém e Iquitos condensan formas de vida urbana en contacto directo con uno de los ecosistemas más complejos del planeta. Cada una, con su historia y función particular, representa una interfaz entre el mundo industrial y la selva. Manaos, ubicada en el centro de la selva brasileña, creció como un enclave industrial durante el siglo XX. Hoy combina una fuerte actividad comercial y turística con una infraestructura urbana que se expande sobre áreas antes cubiertas por bosque. Su puerto sobre el Río Negro es clave para el transporte de mercancías y miles de personas viven del comercio fluvial. Sin embargo, el crecimiento acelerado y la presión sobre los ríos cercanos han generado contaminación y pérdida de cobertura vegetal en zonas periféricas. Al mismo tiempo, es sede de instituciones científicas y ambientales que monitorean el impacto humano sobre el ecosistema. En la desembocadura del Amazonas, Belém funciona como puerta de entrada atlántica al interior de la selva. Con una población superior al 1.000.000 de habitantes, es una ciudad marcada por el comercio y la transformación de productos forestales, pesqueros y agrícolas.
Si bien parte de su economía se sustenta en actividades legales, también enfrenta conflictos relacionados con la extracción no regulada de recursos y la expansión urbana sobre humedales y manglares. La convivencia con el entorno natural está atravesada por tensiones entre conservación y explotación. Más al oeste, en el noreste peruano, Iquitos es la mayor ciudad del mundo inaccesible por carretera. Su relación con el Amazonas es total. Todo llega y sale por vía fluvial o aérea. La vida cotidiana gira en torno al río, desde el abastecimiento hasta el turismo, que ha crecido con fuerza en las últimas décadas. Muchas de sus comunidades viven de la pesca, el transporte y el comercio con aldeas ribereñas. Sin embargo, la expansión urbana informal, la presión turística y la gestión ineficiente de residuos representan amenazas crecientes. Al igual que en las otras ciudades, conviven espacios de deterioro ambiental con iniciativas orientadas a la sostenibilidad. Estas ciudades no son ajenas a los desafíos de la región. Dependen del bosque, lo modifican y lo perjudican. Pero también albergan centros de investigación, redes de defensa ambiental y proyectos que buscan compatibilizar desarrollo y preservación. Su complejidad radica justamente en ese equilibrio inestable entre permanencia humana y conservación de uno de los pulmones verdes del planeta. El Amazonas aún guarda secretos. A pesar de los satélites, de los mapas y de las rutas abiertas por el hombre, hay rincones donde la niebla oculta formas que nadie ha nombrado, sonidos que aún no han sido grabados, senderos que solo conocen los pasos de los animales y las voces antiguas de los pueblos que lo habitan. No todo está dicho. La selva respira en un idioma que aún no comprendemos del todo. Invita a mirarla sin ruido, a imaginar qué palpita bajo las copas más altas, a respetar lo que aún escapa al control. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte más contenido como este. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué lugar te gustaría ver en el próximo video. ¡Hasta la próxima! Y recuerda, procrastinar no es malo si lo haces con nosotros.